¿Cuál es tu pecado favorito? Podría ser la gula, la ira, el chisme, la pereza, la ansiedad, los videos inapropiados o el orgullo. La verdad es que, cuando hablamos de pecado, tiene más sentido preguntar ¿qué es tuyo? Que si tienes uno al fin y al cabo, todos, como seres humanos, llevamos dentro el legado del pecado que viene de Adán. Y por mucho que intentemos negarlo, siempre existe esa debilidad específica que insiste en seguirnos. Ese error que regresa cuando menos lo esperamos, recordándonos que aún no somos completamente libres. Quizás has intentado abandonar este pecado innumerables veces. Has hecho promesas, orado, buscado fuerzas, pero al poco tiempo has recaído. Y cuando esto sucede, llega el peso de la culpa, la sensación de fracaso y la vergüenza de haber vuelto a fracasar. Es como un ciclo sin fin. Te levantas, prometes cambiar, pero pronto te encuentras de nuevo donde empezaste. Esta lucha interna es una de las batallas más difíciles de la vida cristiana, y el enemigo lo sabe bien. Usa la culpa para distanciarte de Dios, susurrándote que no eres digno, que nunca tendrás éxito. Pero el error no está en caer, sino en mantener los pies en la tierra, porque el verdadero arrepentimiento no se trata solo de sentirse culpable, sino de cambiar de rumbo, aunque sea poco a poco, aunque fracases, pero sin rendirte. Dios nunca esperó perfección de ti, esperaba sinceridad. El camino cristiano se compone de caídas y nuevos comienzos, y es en este proceso que el Espíritu Santo moldea tu corazón. Cada derrota puede convertirse en una lección y cada verdadero arrepentimiento en una oportunidad de crecimiento espiritual. Así que, si estás cansado de esta lucha, respira hondo y empieza de nuevo. Porque el amor de Dios no se basa en tu desempeño, sino en su gracia. Un pecado predilecto solo pierde su poder cuando decides dejar de ocultarlo y entregarlo por completo en las manos del Señor. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante. No se trata de no caer nunca, sino de levantarse siempre. Y ahí es donde comienza la verdadera victoria espiritual. No estás solo. Durante más de 10 años viví atrapado intentando abandonar uno de esos pecados que insistían en dominarme. Lo intenté por todos los medios, me obligué a cambiar, me culpé y muchas veces pensé que Dios ya me había dado por vencido. Era una lucha diaria entre lo que quería hacer y lo que terminaba haciendo. Era cristiano, oraba, ayunaba, pero parecía que cuanto más intentaba reprimir mis deseos, más fuertes volvían. Hasta que un día, un amigo me regaló un libro llamado La vida que gana por Watchman Nee. Y fue a través de él que comencé a comprender algo que cambió por completo mi camino. En esa lectura me di cuenta, basándome en varios pasajes bíblicos, de que mi error residía precisamente en intentar luchar solo contra el pecado. Descubrí que la vida cristiana no es una batalla individual para vencer nuestras debilidades, sino una entrega total a la vida de Cristo en nosotros. No era yo quien necesitaba ganar, era Cristo quien ya había ganado en mi lugar. Cuando finalmente dejé de intentar luchar con mis propias fuerzas y comencé a descansar en la gracia de Dios, algo sucedió. Experimenté una paz que nunca antes había sentido y me di cuenta de que el poder del pecado comenzaba a perder terreno en mi vida. Por lo tanto, mi intención en este video es ayudarte, a través de la palabra de Dios, a comprender que la victoria sobre el pecado no proviene del esfuerzo humano, sino de la entrega total. Quiero invitarte a dejar de intentar abandonar tus pecados por tu cuenta y comenzar a permitir que Cristo viva en ti. Sé que parece contradictorio, pero es exactamente lo contrario de la lógica humana. Es el camino de la fe. Así que si puedes, toma tu Biblia, un papel para escribir y mira hasta el final. Porque lo que estoy a punto de mostrarte puede cambiar tu perspectiva sobre tu camino espiritual. Antes de explicar los pasos que me llevaron a la libertad,
Necesitamos comprender la vida que Dios quiere para cada cristiano. Una vida sin debilidades, sin derrotas y sin esclavitud al pecado, porque Cristo es nuestra vida. Esta es una vida de verdadera comunión, donde ya no vivimos para complacer a Dios con nuestros propios esfuerzos, sino para permitir que el Espíritu Santo nos transforme por dentro. Es una vida donde el bien no se hace por miedo al castigo, sino por amor genuino, y donde la libertad deja de ser un sueño lejano y se convierte en una realidad cotidiana. Y de eso es precisamente de lo que quiero hablarles hoy. La liberación total del poder del pecado significa vivir una vida verdaderamente santificada, donde Cristo gobierna cada área de nuestro ser. Todo cristiano, sin excepción, tiene la capacidad de vencer el pecado porque Dios mismo nos dio este poder a través de Jesús. La Biblia está llena de pasajes que afirman esta verdad, que somos nuevas criaturas y que el pecado ya no nos domina. Y esto es motivo de gratitud, pues nos muestra que la victoria ya se obtuvo en la cruz. Sin embargo, aún sabiendo esto, muchos aún enfrentamos una realidad muy diferente. La lucha constante contra hábitos, deseos y pensamientos que insisten en regresar, incluso después de la conversión. Tras aceptar a Cristo, imaginamos que todo cambiará de inmediato, pero pronto nos damos cuenta de que seguimos tropezando con los mismos errores, cayendo en las mismas tentaciones y repitiendo viejos patrones. Entonces surge la dolorosa pregunta: si la Biblia dice que el pecado ha sido vencido, ¿por qué sigo luchando tanto? ¿Dónde está la culpa? ¿En la palabra de Dios o en mí mismo? Y es en este punto que muchos cristianos se frustran y empiezan a creer que nunca podrán vivir una vida verdaderamente libre. Algunos se resignan, pensando que esta es la realidad de todos, mientras que otros se alejan de Dios porque se sienten indignos. Pero la verdad es que el problema nunca está en la Biblia. La falla reside en cómo intentamos aplicar lo que enseña. Muchos aceptamos la salvación, pero no vivimos según la nueva vida que recibimos en Cristo. Seguimos intentando vencer el pecado con la fuerza de la carne, con métodos humanos, sin comprender que la santificación no es algo que logramos, sino algo que permitimos que Dios obre en nosotros. El poder para vencer el pecado no proviene de la disciplina, sino de la entrega. Cuando un cristiano aprende a depender completamente del Espíritu Santo y deja de luchar solo, el pecado comienza a perder su poder. Es en ese momento que el corazón encuentra descanso, porque comprende que la victoria no reside en el esfuerzo, sino en la comunión con Cristo. Liberarse del poder del pecado es permitir que la vida de Jesús se manifieste en nosotros, transformando nuestras actitudes, pensamientos y deseos. La verdadera santificación no es una meta inalcanzable, es el resultado natural de una vida entregada a las manos de Dios. Nuestra experiencia es la culpable, no la Biblia. Y reconocer esto es el primer paso esencial para encontrar la verdadera libertad del pecado. Cuando insistimos en luchar solos, terminamos atrapados en un ciclo de derrota, porque intentamos superar con nuestras propias fuerzas algo que solo se puede superar mediante la dependencia total de Cristo. Por lo tanto, si quieres cambiar esta experiencia frustrante y romper con el patrón de caída y arrepentimiento, necesitas entender que la solución empieza contigo. Renunciar a ti mismo, así es. Abandona tus intentos humanos de vencer el pecado y permite que el Espíritu Santo tome el control. La vida de quienes luchan sinceramente con el pecado a menudo se siente como un ciclo sin fin. Tras una recaída, la persona siente remordimiento, hace promesas a Dios, jura no volver a cometer el mismo error y comienza un periodo de represión. Por un tiempo, incluso parece que está ganando, pero pronto recupera el impulso y todo vuelve a empezar. Esta repetición causa fatiga, desánimo y una sensación de no tener salida.
Es un proceso emocionalmente agotador que a menudo destruye la fe de quienes creen estar fallándole repetidamente a Dios. En algunos casos, las personas con disciplina y fuerza de voluntad logran abandonar ciertos comportamientos por un tiempo, pero aún permanecen atrapadas en sus corazones. Puede que abandonen la práctica externa, pero internamente el deseo persiste. Y mientras exista el deseo, la libertad no es completa. Esto demuestra que el pecado no es solo un acto físico, sino una condición espiritual, y ninguna fuerza humana puede cambiar lo que reside en la naturaleza interior del hombre. Por lo tanto, la verdadera victoria no proviene de la fuerza, sino de la rendición. Cuando decides entregar completamente tu debilidad a Dios y reconocer que eres incapaz solo, algo cambia en tu interior. El Espíritu Santo empieza a actuar donde antes solo había esfuerzo humano. Transforma tu deseo, renueva tu mente y crea en ti una nueva voluntad, ya no para luchar, sino para confiar. Y es en este punto que el ciclo del fracaso empieza a romperse. Porque ya no eres tú quien intenta controlar el pecado, sino Cristo quien vive en ti, liberándote paso a paso, de adentro hacia afuera. Por ejemplo, una persona puede ser adicta a ver videos para adultos y llegado a cierto punto lograr dejarlo. Siente que está ganando, que finalmente ha superado este pecado. Pero en realidad, a menudo solo está lidiando con el síntoma, no con la raíz del problema. Porque si el corazón aún alberga el deseo, la curiosidad o la necesidad que llevó a este comportamiento, el problema permanece ahí, simplemente oculto. De nada sirve dejar de ver videos si los ojos siguen buscando placer en otra parte o si la mente sigue albergando fantasías. La verdadera victoria no es dejar de hacer lo malo, sino perder el deseo por lo que desagrada a Dios. Este es el punto que muchos cristianos no comprenden. Cambiar de comportamiento no es lo mismo que ser transformados. A veces cambiamos un pecado por otro. Dejamos algo visible, pero cultivamos el orgullo, la vanidad, la envidia o la crítica en nuestro corazón. Y hay quienes reprimen tanto sus deseos que terminan simplemente siendo controlados, pero no liberados. La diferencia es enorme. El autocontrol puede impedir un acto, pero no sana el alma. La verdadera victoria, la victoria de Cristo, va más allá de las apariencias. Purifica el corazón y transforma el interior, dando origen a una nueva naturaleza en nosotros. Por lo tanto, cuando alguien intenta vencer el pecado solo con la fuerza de voluntad, intenta hacer lo que solo el Espíritu Santo puede lograr. La naturaleza humana carece del poder para purificarse. Reprimir el deseo no significa eliminarlo, simplemente significa reprimirlo, donde se fortalece silenciosamente hasta que encuentra la manera de volver. Y es precisamente en este punto que muchos cristianos se frustran, creyendo haber fracasado, cuando en realidad simplemente estaban intentando el camino equivocado. La verdadera liberación comienza cuando comprendemos que ya hemos sido crucificados con Cristo, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto significa que el cristiano no necesita luchar solo, necesita permitir que la vida de Cristo se manifieste en él. Ser libre del pecado es dejar de intentar vencerlo con esfuerzo humano y comenzar a vivir por fe, dejando que Jesús gobierne sus pensamientos, deseos y acciones. Cuando esto sucede, el pecado pierde su poder y el corazón encuentra la verdadera paz. Para estar verdaderamente libre del pecado, hay que dar un paso que parece contrario a la lógica humana. Sal de la foto y renuncia a intentar liberarte. Esto significa abandonar la idea de que la victoria depende de nuestro esfuerzo, disciplina o fuerza de voluntad.
La verdadera liberación comienza cuando soltamos esta carga y entregamos por completo el control a Jesús. Debemos reconocer que la responsabilidad de la victoria es suya, no nuestra. Cuando algo se vuelve imposible para el hombre, es entonces cuando Dios empieza a actuar. Y ahí es donde entra la fe, no como esfuerzo, sino como descanso en Cristo. Esta idea puede parecer extraña al principio, porque desde pequeños nos han enseñado que todo en la vida depende de nuestro esfuerzo. Pero el reino de Dios funciona de otra manera. La santificación no se gana con sudor, se recibe mediante la comunión con Jesús. Es común ver a muchos cristianos que entienden correctamente la salvación, pero aplican el principio equivocado a la liberación. Saben que han sido salvos por gracia, pero creen que para permanecer santos deben seguir luchando con sus propias manos. Y es precisamente esta confusión la que los mantiene atrapados en ciclos de derrota espiritual. Así como la salvación es un don gratuito, la santificación también es resultado de la acción divina. No es algo que luchemos por alcanzar, sino algo que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros a medida que nos entregamos. Muchos creen que, después de ser salvos, necesitan demostrarle a Dios que merecen una nueva vida, pero esto es un error. El mismo Jesús que te salvó es quien te transforma. La misma sangre que te limpió es la que te sostiene. Ningún cristiano está llamado a vivir por la fuerza, sino por la fe que confía plenamente en Cristo. La verdadera transformación no ocurre cuando intentamos ser santos, sino cuando dejamos que Cristo viva en nosotros. El error reside en pensar que la cruz fue solo el punto de partida, cuando en realidad es el centro de todo el camino cristiano. La cruz no es solo el lugar donde recibimos el perdón, sino también donde aprendemos a morir a nuestro ego y a dejar que Jesús viva a través de nosotros. Cuando comprendemos esto, dejamos de intentar ser mejores y comenzamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Y es en este proceso de entrega que el pecado pierde su poder, el corazón encuentra descanso y la verdadera santificación se hace realidad. Si no necesitamos obras para ser salvos, tampoco tiene sentido creer que la liberación del pecado dependa de ellas. La palabra de Dios es muy clara al respecto. En 1 Corintios 15:57 está escrito: gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien da la victoria es Dios, no nosotros. La fuerza que vence el pecado no proviene del autocontrol, ni de promesas, ni esfuerzos humanos, sino del poder de Cristo obrando en nosotros. Cuando intentamos luchar solos, lo máximo que conseguimos es agotamiento y frustración, pero cuando entregamos la batalla a Dios, Él nos guía a la victoria ya obtenida en la cruz. Romanos 6:14 refuerza esta verdad al decir: el pecado ya no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la ley significa vivir la vida, intentando agradar a Dios por méritos propios, sintiéndose siempre en deuda y tratando de compensar sus fracasos con esfuerzo. Es vivir pensando que Dios los ama más cuando hacen las cosas bien y menos cuando se equivocan. Vivir bajo la gracia es lo opuesto. Es reconocer que la obra ya fue hecha por Cristo y que el Espíritu Santo es quien los capacita para cambiar. La gracia no es un permiso para pecar, es el poder para vencer el pecado sin depender de la fuerza humana. Cuando entendemos lo que significa vivir bajo la gracia, la culpa se desvanece y la fe se fortalece. El cristiano que vive intentando liberarse mediante reglas y disciplina simplemente está cambiando la esclavitud del pecado por la esclavitud de la ley. La gracia nos llama a confiar, no a controlar. La verdadera transformación no ocurre porque te hayas esforzado más, sino porque permitiste que el Espíritu Santo moldeara tu corazón. La gracia te enseña a vivir una vida pura, no por miedo al castigo, sino por amor a
Dios. Por eso muchos cristianos siguen cayendo, intentan vivir como siervos de la ley, en lugar de como hijos de la gracia. La ley dice, haz lo que puedas para ser aceptado. La gracia dice, ya has sido aceptado, ahora vive como una persona libre. Cuando comprendes esto, el peso de la lucha se alivia, dejas de intentar merecerlo y comienzas a vivir con gratitud. Y este cambio de actitud es lo que realmente transforma vidas, porque cuando el corazón descansa en Cristo, el pecado ya no tiene dominio. Esta es la verdadera victoria, no la que se gana con esfuerzo, sino la que se recibe con fe. Estar bajo la gracia significa estar en una posición donde Dios actúa en nuestro nombre. Es Él quien obra, quien transforma, quien logra. Todo cambia cuando entendemos esto. En el momento en que dejamos de intentar hacer por Dios y dejamos que Él obre en nosotros, comenzamos a experimentar la verdadera santificación. Este es el tercer paso, comprender que la gracia no es solo el perdón de los pecados, sino el poder que nos transforma sin requerir esfuerzo humano. A esto le llamamos reemplazo, el intercambio de nuestra vida imperfecta por la vida perfecta de Cristo. Piensa en algo sencillo. Imagina que tienes un celular que se congela, se rompe y necesita reparación. Después de esforzarte tanto por arreglarlo, te das cuenta de que no hay solución. Así que decides reemplazarlo por uno nuevo. Esto es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Él no solo quiere arreglar lo que está roto en ti, quiere darte una vida nueva y completamente diferente. Como está escrito en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios nunca esperó que el hombre se arreglara a sí mismo, porque sabe que eso es imposible. Su plan siempre ha sido reemplazar nuestra naturaleza humana caída con la vida de su Hijo. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, dejamos de depender de nuestros propios esfuerzos y comenzamos a vivir por fe en Él. Es un proceso que requiere entrega, no fuerza. La santificación no proviene de intentar mejorar, sino de permitir que Jesús viva en nosotros. Por eso muchos se cansan de intentar cambiar y terminan frustrados, porque todavía intentan reformar lo que Dios quiere reemplazar. La transformación solo ocurre cuando reconocemos: yo no puedo, pero Cristo sí. Esta es la clave de la gracia, dejar de intentarlo y empezar a confiar. En 1 Corintios 1:30, la Biblia explica esta verdad claramente. Pero de Dios era que ustedes estaban en Cristo, Jesús, quien se hizo para nosotros sabiduría de Dios, nuestra justificación, santificación y redención. Todo viene de Él, no de nosotros. Es Dios quien nos declara justos, quien nos santifica y quien nos libera. Él no quiere su esfuerzo, Él quiere su entrega. Cuando comprende que ya está en Cristo y que Él es su nueva vida, la carga desaparece. La victoria deja de ser una meta inalcanzable y se convierte en una realidad diaria, porque ahora quien vive y actúa en usted es Cristo mismo. Y es en este punto que la gracia deja de ser solo un concepto y se convierte en una experiencia real, viva y transformadora. Cristo ya nos santificó y nos liberó del poder del pecado. Si te pregunto cuándo Dios hizo a Cristo nuestra justicia, probablemente responderías cuando murió en la cruz. Y tienes razón. En ese momento, la justicia divina se satisfizo plenamente y fuimos declarados justos ante Dios, sin esfuerzo, sin méritos, por fe. Simplemente tenías que creer e inmediatamente recibiste nueva vida en Cristo. Pero ahora viene la pregunta que muchos no responden: ¿cuándo te santificó Cristo? La mayoría de la gente dice que la santificación es un proceso, algo que se logra gradualmente paso. Sin embargo, esta perspectiva es errónea. Así como no ganamos la salvación mediante un esfuerzo gradual, tampoco recibimos la santificación. La santificación no es el resultado de un camino de perfección humana,
sino una realidad espiritual ya alcanzada en la cruz. Lo que a muchos cristianos les falta no es la santidad, sino fe para vivir la santidad que ya han recibido. Creer que podemos santificarnos gradualmente es como decir que la cruz no fue suficiente. Cristo ya nos santificó ante el Padre, y depende de nosotros aceptar esta verdad y vivir conforme a ella. El problema es que la mayoría de las personas aceptan por fe el perdón de los pecados, pero no aceptan por fe el poder de vivir una nueva vida. Y aquí es donde entra nuestro mayor obstáculo, la incredulidad. Cada día volvemos a tomar el control e intentamos resolver las cosas por nuestra cuenta. Pensamos que si no tenemos el control, fracasaremos, que si no luchamos, el pecado nos dominará. Y es precisamente esta forma de pensar la que nos mantiene estancados. Seguimos intentando hacer lo que Cristo ya hizo. La liberación no llega cuando luchas con más fuerza, sino cuando reconoces que Él ya ha vencido. Muchos cristianos viven frustrados porque creen en Jesús como Salvador, pero no confían en Él como su vida. Tienen fe para creer que han sido perdonados, pero no para creer que el poder de Cristo mora en ellos. Y por eso permanecen en un ciclo de culpa y lucha. La verdadera santificación ocurre cuando comprendes que ya estás en Cristo y que Él vive en ti. No es algo que se logra, es algo que se experimenta por fe. Cuando el creyente finalmente acepta esta verdad y deja de intentar controlarlo todo, el Espíritu Santo comienza a obrar de forma natural. La victoria se convierte en una consecuencia de la presencia de Cristo, no en el resultado de tu propia fuerza, sino de su vida que fluye a través de ti cada día. Después de ser salvos, a muchos todavía les cuesta dejar que Dios tome el control total de sus vidas. Esta es la cuarto paso, Wiki. Fue precisamente este principio el que transformó mi camino espiritual. Cuando finalmente lo comprendí y lo apliqué, todo cambió. Así como me pasó a mí, también te puede pasar a ti. Y para comprender este paso, necesitamos comprender su verdadero significado. Tener fe, Hebreos 11:1, da la definición más clara de la Biblia. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Nos asegura lo que no vemos. La fe no es un sentimiento ni un pensamiento positivo. Es la certeza de lo invisible. Es confiar plenamente en lo que Dios ya ha declarado, incluso cuando nuestros ojos aún no lo ven. Piénsalo simplemente. Para ver este video, necesitas tus ojos para ver las imágenes y tus oídos para comprender lo que se dice. Sin estos sentidos, no podrías percibir el contenido, incluso si estuviera justo frente a ti. De igual manera, una cosa es que algo exista y otra muy distinta es poder percibir su existencia. Así como usamos nuestros sentidos físicos para interactuar con el mundo material, usamos nuestros fe percibir y experimentar el mundo espiritual. La fe es, por tanto, el sentido del alma, el medio por el cual comprendemos y vivimos las realidades de Dios. Pero la mayoría de las personas viven solo por lo que ven, oyen y tocan. Eligen a diario permanecer atrapados en el mundo físico, creyendo solo en lo tangible. Y esto es precisamente lo que limita la acción de Dios en sus vidas, porque la fe exige lo contrario. Te pide confiar antes de ver, actuar antes de sentir, creer antes de comprender. Cada día tenemos la opción de vivir según los sentidos o vivir según la fe. Si vivimos según los sentidos, reaccionamos a lo que sucede a nuestro alrededor. Pero si vivimos según la fe, manifestamos el poder y es este poder el que transforma por completo nuestra realidad. Cuando comienzas a vivir por fe, las circunstancias dejan de dominarte. El miedo pierde fuerza, el pecado pierde poder y la duda deja de controlarte. Porque ahora, lo que guía tus pasos ya no es lo que ves, sino lo que crees. Vivir por fe es permitir que Dios tome el control total.
es creer que Él está obrando incluso cuando parece estar en silencio. Y es precisamente entonces cuando la vida cristiana deja de ser una carga y se convierte en una experiencia de confianza y descanso. Este fue el cambio que revolucionó mi camino espiritual. Dejar de intentar controlarlo todo y dejar que la fe guiara el camino, con la certeza de que Cristo ya había hecho todo lo necesario. Si vivimos solo por la vista, sentiremos el peso del mundo físico, lleno de tentaciones y debilidades. Por eso tantos cristianos permanecen atrapados en el pecado, porque intentan vencer con la mirada puesta en lo visible, olvidando que la verdadera fuerza reside en lo espiritual. Cuando empezamos a vivir por la fe, comenzamos a manifestar una vida espiritual incluso en medio del mundo físico. La fe es el vínculo que nos conecta con el poder de Dios. Permite que la presencia de Cristo se haga real en nosotros, dándonos la victoria sobre el pecado y sobre nosotros mismos. Fallar en esta área es lo que lleva a muchos a caer y a sentirse alejados de Dios. La fe es esencial no solo para la salvación, sino también para la santificación. Cristo murió por todos, pero solo los que creen son salvos. De igual manera, Cristo vive en todos los creyentes, pero solo quienes tienen fe experimentan verdaderamente la vida transformada que proviene de esta sustitución. Es simple, la obra de Dios ya está hecha, pero solo se hace real en la vida de quienes creen y confían. Quizás al escuchar esto pienses, ¿y si fallo? Y la respuesta es sencilla, y eso sucede, acude de inmediato a la presencia de Dios. Presenta tu pecado ante Él y confía en el poder purificador de la sangre de Cristo. La restauración no tiene por qué ser lenta ni estar llena de culpa. Por medio de la sangre de Jesús podemos ser limpiados y restaurados en cuestión de segundos. Antes de la victoria, a menudo nos enfrentamos a un ciclo de sentimientos negativos: culpa, vergüenza, desánimo y miedo. Creemos que necesitamos mucho tiempo para volver a sentirnos dignos, pero la verdad es que la gracia de Dios no depende del tiempo, sino de la fe. Cuando reconocemos nuestro error y lo sometemos a la sangre de Cristo, la comunión se restaura de inmediato. El perdón es instantáneo porque Jesús ya pagó el precio completo. El secreto está en desviar tu atención del pecado a Jesús. Él es quien te limpia, restaura y te eleva en cada ocasión. Cuando tu comunión con Cristo es firme, el pecado pierde su poder para dominarte. Pero cuando esta comunión se tambalea, el pecado gana espacio para actuar. Por lo tanto, el enfoque de la vida cristiana no debe ser evitar el error, sino permanecer conectado con Jesús. Cuanto más tiempo pases con Él, más natural se volverá a vivir en santidad. La santificación no es una meta que debas alcanzar, sino el resultado de la presencia de Cristo en ti. Y cuanto más te acerques a Él, más distante se volverá el pecado. Esta es la esencia de la fe: vivir cada día con la conciencia de que Jesús es suficiente y que su gracia es mayor que cualquier fracaso. El pecado solo pierde su poder cuando Cristo está en el centro de nuestras vidas. Él es quien libera, restaura y guía. Por lo tanto, mantener una comunión diaria con Jesús es esencial para permanecer firmes y vencer las tentaciones. Cuando dejamos de buscarlo, abrimos la puerta para que el pecado regrese, razón por la cual tantos recaen. La comunión no es un ritual ni una obligación religiosa, sino una necesidad vital para el espíritu. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el alma necesita contacto constante con Dios para fortalecerse. Es esta relación diaria la que mantiene el corazón limpio y la mente enfocada en lo correcto. Mucha gente piensa que la liberación proviene de las reglas o la fuerza de voluntad. Proviene de la presencia de Cristo. Él es el único capaz de romper los ciclos que nos atan y transformar verdaderamente nuestro ser interior. No se trata de ser perfecto,
sino de permanecer conectado con el Ser Perfecto. Cuando comienzas tu día buscando a Dios, orando, leyendo la Biblia y entregando tus preocupaciones, estás en efecto diciendo: Señor, sin ti nada puedo hacer. Esta actitud lo cambia todo, porque pone a Dios en control y alivia el esfuerzo humano. Por eso quiero invitarlos a dar el siguiente paso y fortalecer esta comunión. He preparado un video completo donde explico de forma sencilla cómo hacer tu devocional diario, incluso si nunca has mantenido una rutina espiritual. Aprenderás a crear un verdadero momento de conexión con Dios que te renueva cada día y te ayuda a alejar el pecado de tu vida. Así que haz clic en el video y acompáñame. Nos vemos allí en unos segundos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Y si este mensaje te llegó, es porque Dios te llama a una nueva era. No es casualidad que hayas llegado aquí. Es una invitación a comenzar de nuevo, esta vez con Jesús como centro de tu vida. Así que no pospongas esta decisión. Empieza a fortalecer tu comunión con Él hoy mismo, porque es en esta relación diaria donde nace la verdadera libertad. Si quieres aprender cómo vivir una vida espiritual fuerte y vencer el pecado de una vez por todas, mira ahora el siguiente vídeo que preparé para ti. Haz clic aquí y ven conmigo. Porque lo que Dios tiene que hacer en tu vida comienza con un simple paso de fe. Nos vemos allí.